Tiene la palabra el diputado Sergio Palazzo. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecerle la deferencia que tuvo de esperar nuestra exposición porque estábamos en otra comisión. Puntualmente algunas preguntas y vinculado con el capítulo destinado a impuesto a las ganancias cuarta categoría, ahora incorporado un nombre más amplio como impuesto a los ingresos o algo así. En el artículo 70 están eliminando poder descargar el 40% de la ganancia no imponible de diversos temas vinculados al artículo 26, inciso X, Y y Z, que va desde horas extra, bono por productividad, fallas de caja en el caso de trabajadores de comercio, bancarios, etcétera, aguinaldos, suplementos particulares del personal de la actividad militar también, guarderías, guardias pasivas y activas en materia de salud, los que hacen guardias pasivas y activas. Modifican también la actualización de RIPTE por IPC y eliminan descargar hasta el 40% de la ganancia no imponible, gastos de movilidad, viáticos, e incluso eliminan la posibilidad de aquella, digamos, exención que se permitía hacer cuando las horas extras provocaban un salto de categoría en los trabajadores que las hacían. Eliminan un proyecto que creo habíamos presentado en conjunto, originariamente lo había presentado la Unión Cívica Radical, que eran los gastos de escolaridad, también lo eliminan, es decir, que se podía deducir, y hacen una serie de actualizaciones. Ahora bien, ¿por qué hago toda esta referencia? Porque cuando se habla de que es 1.800.000 pesos, no es 1.800.000 pesos la base sobre la que no se va a pagar. Si uno contabiliza en un salario de 1.800.000 pesos un sueldo más, que es el aguinaldo, está hablando 1.800.000 dividido 12 son 150.000 pesos menos que va a poder deducir. Quiere decir que ya estamos hablando de 1.650.000. Cuando uno establece que no puede deducir las horas extra contabilizando un salario de 1.800.000, una hora extra por 20 días, 20 horas extra, son 200.000 pesos. 200.000 pesos menos que no va a poder deducir. Entonces ya estamos en 1.450.000. Y si uno deduce algún bono que perciba algún trabajador de 1.800.000, termina en que la base del trabajador salarial para determinar qué paga impuesto a las ganancias o no, está entre 1.200.000 y 1.300.000. Esta va a ser el salario de un trabajador que empieza a tributar ganancias. ¿Por qué hago esta referencia? Y porque están grabando ingresos de carácter alimentario, si esto es así. Y está siendo confiscatorio. Acá vino hace poquito en la Comisión de Previsión Social el doctor Semino, que es el defensor de la tercera edad de Cava, y estableció que la canasta básica para no ser pobre estaba en 700.000 pesos, peso más, peso menos. Quiere decir que apenas pasás no ser pobre, pagás impuestos a las ganancias o impuestos a los ingresos personales. Quiere decir que es de carácter alimentario y aparte es confiscatorio. Y aparte no es 1.800.000. Estamos hablando de un sueldo mensual de 1.200.000, 1.300.000, cuando vemos todas las cosas que se eliminan y que no se pueden desgravar, que eran del artículo 26 y los distintos incisos. Ahora, tengo algunas preguntas. ¿Por qué los trabajadores pagan y por qué los grandes inversores en el registro que estamos armando vamos a bajarle la alícuota? Porque le bajamos 10 puntos la alícuota. En la tasa de mayor facturación, que es 35, se la bajamos a 25 y le damos una serie de beneficios fiscales. Quiere decir, apelando a la apotegma que suele usarse siempre en estas épocas libertarias, cuando dicen la hacen con la nuestra, con la de los trabajadores le vamos a facilitar menos pago a los grandes inversores. Y además, cuando miro en el paquete fiscal la disminución progresiva de las alícuotas de bienes personales, confluyo en que quienes más bienes personales tienen o más patrimonio tienen, va decreciendo la posibilidad de que paguen. Y a su vez, tiene una progresividad hasta eliminar la alícuota y dejarla en cero. Entonces, tengo algunas preguntas para hacer. La primera de ellas tiene que ver con preguntarle a los funcionarios de gobierno si tienen pensado, en lugar de anualmente hacer trimestralmente, la actualización por IPC. Porque esto ayudaría
a que el trabajador que paga siga comprando la misma cantidad de bienes y servicios que compra a principio de año. A principio de año compra una cantidad de bienes y servicios, pero como no sufre actualización todas las bases que están establecidas acá, mínimo no imponible, etcétera, etcétera, resulta ser que el trabajador, a medida que tiene aumentos salariales, puede cobrar menos o puede comprar menos bienes y servicios que compró al principio del inicio del ejercicio fiscal. La segunda es si tienen pensado la gradualidad de la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría. ¿Cómo es posible que lo planteen en términos de lo que significa bienes personales que se termina en algún momento en alícuota cero, pero acá no hay absolutamente nada? Es decir, en uno termina en cero y en otro pagamos de aquí a la eternidad a los trabajadores. Entonces mi pregunta es si ustedes no tienen pensado poner la progresividad de la gradualidad hasta la eliminación de la cuarta categoría del pago de impuestos a las ganancias o ingresos personales. La tercera pregunta tiene que ver con que si tienen pensado tratar alguno de los proyectos de los diversos que ha planteado la oposición. Particularmente nosotros tenemos 6 proyectos presentados que tienden a localizar recursos en otro lugar que no sea el bolsillo de los trabajadores, que van desde uno que había presentado el diputado Casareto estableciendo un 15% sobre la ganancia contable como mínimo para las grandes empresas, que va el del diputado Yasky vinculado a incrementar la alícuota del tercer segmento de empresas que paga en la Argentina impuesto a la ganancia, uno reciente de la diputada Moró que ingresó ayer vinculado a aumentar la alícuota de determinadas actividades que se han visto beneficiadas en este último tiempo por el crecimiento económico, otro que es de la autoridad del diputado Cisneros y mío vinculado a la coparticipación del impuesto país, otro que habían presentado otros bloques vinculados a la coparticipación del impuesto al cheque, o el presentado por el diputado Máximo Kirchner de coparticipar el tema de alícuotas de retención, las retenciones o parte de las retenciones en un fondo sojero. Y por último, si tienen pensado establecer la prohibición en el blanqueo de que no blanqueen aquellos que ya blanquearon en el 2017. Porque en el 2017 hubo un blanqueo y ahora hay otro. Quiere decir que si no ponemos un tipo de prohibición a ese tipo de blanqueo, más allá de que no estoy de acuerdo con el blanqueo, si no ponemos un tipo de prohibición es como que habilitamos sistemáticamente a que ingresen en delitos de actividades penales y los perdonamos y los perdonamos y los perdonamos. Entonces la pregunta es si vamos a hacer una fábrica de blanqueadores seriales en la Argentina o si le vamos a poner alguna imposibilidad de blanquear a aquellos que ya blanquearon en el 2017. Y termino con una frase que no me pertenece y es: el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, es una aberración, por eso hay que eliminarlo. Le pertenece al presidente actual de la Nación. Muchas gracias.